El turno nocturno en el Parlamento Galáctico había terminado con el sonido metálico de 1000 sellos virtuales estampando 1000 reglamentos inútiles. Belari Inix, ejecutiva de protocolo de la Confederación Qatari, caminaba por el pasillo de mármol pulido con la espalda rígida, la mandíbula apretada y las glándulas olfativas cerradas a voluntad. La política apestaba. Literalmente. El sudor emocional de los delegados humanos era casi imposible de ignorar. 42 regulaciones nuevas aprobadas. 0 relevantes. Pero nada, absolutamente nada, la preparó para lo que encontró al llegar a su torre, un humano acurrucado frente a la entrada de su vivienda de nivel 8, con la ropa rota, los pies desnudos y una expresión que era mitad resignación, mitad sarcasmo cósmico. ¿Estás vivo?, preguntó ella en estándar interplanetario, sin acercarse demasiado. El humano alzó la cabeza con lentitud, como si el movimiento requiriera más esfuerzo del que le quedaba en el cuerpo. Tenía barba de varios días, el pelo alborotado y unos ojos verdes que la miraban directamente, sin vergüenza. Técnicamente, gruñó. Pero me estoy descomponiendo por partes. Belari se cruzó de brazos. Ningún ciudadano de sector 9 debía estar en ese estado. La higiene era ley. El espacio público, sagrado. Y sin embargo, ahí estaba él, contaminando su entrada con su mera existencia biológica. Soy Belari Inix, ejecutiva de protocolo, dijo, como si eso explicara algo. El humano se rió, un sonido bajo y arenoso. Y yo soy el capitán Calzoncillos. Encantado. Ella parpadeó. ¿Era eso un título militar? ¿O un juego lingüístico humano? La IA doméstica, que había activado su protocolo de escaneo al detectar una presencia orgánica no autorizada, susurró en su implante auditivo, alerta. Contaminación de clase 3. Sugerencia, activar protocolo de limpieza urbana. Pero en lugar de alertar a las autoridades sanitarias, Belari hizo algo impensable. Algo que ni siquiera entendió del todo. ¿Quieres usar mi sistema de limpieza? El humano ladeó la cabeza, confundido. ¿Eso es un eufemismo raro o de verdad me estás ofreciendo una ducha? Una ducha. Real. Interna. Agua caliente. Toalla fresca. Jabón de niebla polar. ¿Toalla? Textil absorbente de lujo. Te encantará. El silencio que siguió fue tan denso como la atmósfera de Titania, 4. Luego, con una lentitud ceremoniosa, el humano se levantó. Era alto. Muy alto. Y cuando se estiró, la tela de su ropa crujió como si implorara clemencia. Belari intentó no mirar demasiado su anatomía, pero algo en su configuración era, volumétricamente inesperado. Soy Nate, dijo él, extendiendo la mano. Ella no la estrechó. En su cultura, tocar la palma de otro ser era considerado una promesa de apoyo emocional vitalicio. Y eso, claramente, no estaba en el menú de la noche. Adelante, indicó ella con un gesto rápido. La puerta se abrió con un susurro elegante. El humano cruzó el umbral como si entrara a un templo. Su mirada recorrió el interior blanco y curvo del módulo residencial, lleno de superficies pulidas, aromas estériles y líneas simétricas. Bonito sitio. Limpio. Casi me siento culpable por entrar así. Lo estás, respondió Belari, sin pensar. Él rió. Otra vez. Ese maldito sonido que le hacía cosquillas en la parte de su alma que había dormido desde el instituto diplomático. Mientras él desaparecía tras la cortina del sistema de limpieza, su IA volvió a susurrarle. Nota cultural, ofrecer acceso a la ducha personal equivale, según el código antiguo de hospitalidad qatari, a una intención de apareamiento no verbal. Belari se congeló. ¿Perdón? Artículo 47, sección 9, subcláusula C. Quien invite a un forastero a su lugar de purificación, comparte con él la intimidad de su esencia. Literalmente, lo acabas de proponer. Y eso está desactualizado. Ese código es preunificación. Legalmente aún vigente. Y ha sido registrado en la nube legal pública. En este momento,
el departamento de bioética te cataloga como pareja anfitriona en prueba. Belari abrió la boca. Luego la cerró. Luego volvió a abrirla. ¿Estoy comprometida? Oficialmente, estás en etapa exploratoria de vínculo íntimo con un organismo de tipo terrestre. Felicidades. Una corriente de vapor perfumado flotó desde el sistema de limpieza. Y justo entonces, la IA murmuró, cámaras de vigilancia externas han detectado la presencia del humano desnudo entrando a tu módulo. 13.500 visualizaciones en la red de vigilancia ciudadana. Trending topic, almohadilla ducha con terrícola. Estoy muerta, susurró Belari, dejándose caer en el diván flotante. Cuando Nate salió de la ducha, cubierto solo por una toalla, sí, la toalla ceremonial, Belari se giró bruscamente y no supo hacia dónde mirar. Su piel todavía soltaba pequeñas gotas que brillaban bajo la iluminación bióptica. Y su sonrisa, maldita sea, era encantadora. ¿Todo bien?, preguntó él. No. Has activado el protocolo de apareamiento interespecie sin querer. Eres oficialmente mi consorte temporal. Nate alzó las cejas. ¿Y todo eso por una ducha? Y por la toalla, añadió ella, con amargura. Esa toalla tiene runas de vínculo ancestral. ¿Debería devolverla? Demasiado tarde. Hubo un silencio largo. Tenso. Casi romántico. Bueno, dijo Nate. Si sirve de algo, me gustó tu ducha. Muy relajante. Y si esto termina en matrimonio interestelar forzado, quiero una boda pequeña. Sin flores carnívoras. Belari se cubrió los ojos con una mano. Su reputación, su carrera, su estatus diplomático, todo estaba a punto de desmoronarse. Y el idiota mojado frente a ella solo pensaba en chistes. No entiendo por qué te lo tomas tan bien. Porque, dijo él, sentándose sin permiso en su diván, cuando uno pasa 6 semanas durmiendo en un conducto de reciclaje de aire, lo último que teme es el compromiso accidental con una ejecutiva azul de alto rango. ¿Azul? Azul, repitió, mirándola con descaro. Y elegante. Y con una voz que suena como si me acariciara el lóbulo temporal. Belari no supo si eso era un cumplido o un síntoma de desequilibrio neurológico humano. Pero lo peor, es que le gustó. Él se inclinó un poco hacia ella. No demasiado. Solo lo suficiente para que sus rodillas se rozaran apenas. Un contacto mínimo. Casi accidental. Pero no lo fue. ¿Belari? Sí. Gracias por no echarme. Ella tragó saliva. Sentía el calor de su piel incluso a través del aire limpio y regulado. No lo hice por compasión, mintió. Lo sé. Lo hiciste porque soy guapo. Ella bufó, pero sonrió. Por primera vez en semanas. Justo en ese instante, la consola de la pared vibró con urgencia. Alerta de citación legal, audiencia de protocolo, en 6 horas. Motivo, activación ilegal de vínculo consorte. Posible violación de las leyes de contacto 117.1 y 117.2. Belari se levantó de golpe. Nos van a juzgar. Nate se rascó la nuca, todavía en toalla. ¿Eso significa que tengo que ponerme pantalones? Ella lo miró fijamente. Sí. Y también que, ahora vamos a tener que fingir que somos una pareja real. Él sonrió como si acabara de ganar la lotería intergaláctica. ¿Fingir? Belari abrió la boca para responder, pero su corazón dio un salto extraño cuando notó que su pulso aumentaba solo por la cercanía de ese hombre recién duchado que olía a menta y caos. Y entonces, él se inclinó aún más, mirándola a los ojos. Si quieres practicar la parte romántica, yo no me quejo. Ella dio un paso atrás. Pero no muy lejos. Cállate y ponte ropa, dijo. Pero no sonó como una orden. Sonó como una invitación velada. Y eso, precisamente, era lo peligroso. Belari no había dormido ni un ciclo completo desde que el escándalo comenzó. El noticiero visual de Sector 9 repetía en bucle el momento exacto en que Nate, humano,
posiblemente desequilibrado, salía de su ducha con la toalla ceremonial atada a la cintura, saludando a la cámara de vigilancia externa con una sonrisa bobalicona. «Hola mamá, salgo en la tele», había dicho. Ella casi se derrite de la vergüenza. Literalmente. Una reacción fisiológica catarí muy poco digna. Y ahora, ahí estaban, los dos sentados en la pequeña sala de espera del Departamento de Integridad de Relaciones Interespecies. Ella con su túnica oficial, él con ropa prestada que le quedaba media talla más ajustada de lo que debía. «Deberías dejar de mirar mi pierna», murmuró Nate, sin apartar la vista de la pantalla del holovisor. «No estoy mirando tu pierna. Estoy evaluando la simetría de tu postura». ¿Eso es una forma elegante de decir que te gusto? Eso es una forma diplomática de decir que estás sentado como un predador en celo. Gracias. Eso suena halagador. Belari rodó los ojos. ¿Cómo podía este hombre estar tan tranquilo? Afuera, una manifestación de ciudadanos ultrapuristas pedía su dimisión inmediata. Dentro, los burócratas del Tribunal de Bioética preparaban un juicio rápido para evaluar si había o no conducta inadecuada con primate forastero. El juez asignado al caso era el honorable Saltún, conocido por condenar a una embajadora por hacer contacto visual sostenido con un lagarto aristocrático durante más de 8 segundos. El mismo que había prohibido el uso compartido de cucharas. «Belari», dijo Nate, bajando la voz. «¿Esto va en serio? ¿Qué parte? ¿La audiencia pública? ¿Los cargos por intimidad no protocolar? ¿O el hecho de que ahora eres legalmente mi pareja consorte en evaluación emocional?» «Esa última». «Muy en serio». Nate suspiró, cruzó los brazos y luego se inclinó hacia ella. Lo suficiente para que el calor de su cuerpo humano tocara su brazo. Belari no se movió. Tampoco lo miró directamente. En su cultura, mantener el rostro neutral en momentos de alta tensión era un arte diplomático. Pero sí sintió como su pulso aumentaba. «No quiero meterte en más problemas», dijo él, con una voz más baja, más íntima. «Si hay algo que pueda hacer, incluso si es irme». «No puedes irte. Si lo haces, se interpretará como abandono de vínculo. Eso implica penalización directa para mí. Multa. Suspensión. Posible desintoxicación ritual». ¿Desintoxicación ritual? Es como una limpieza, pero con fuego simbólico. Genial. Bueno, no me iré. Ya sabes, por ti, y por evitar el fuego. La puerta se abrió. El asistente del tribunal, una criatura con más ojos que paciencia, los llamó. Belari se levantó con la elegancia tensa de quien está a punto de ser juzgada por darle una ducha a un humano. En la sala de audiencias, 3 jueces flotaban en sus cápsulas de gravedad neutral, rodeados de sensores, visores y documentos digitales que parecían multiplicarse por segundo. Cada uno tenía una expresión distinta, uno severo, otro indiferente, y el tercero, curioso. Belari lo reconoció. Juez Tajix. El más joven. También el más propenso a escándalos. Ciudadana Belari Inix, dijo el juez severo. ¿Confirma usted haber permitido la entrada de este ser humano a su vivienda sin previa descontaminación formal? Sí, respondió, firme. ¿Confirma que le permitió el uso del sistema de limpieza personal? Sí. ¿Y la utilización de la toalla ceremonial de su familia? Belari tragó saliva. Sí. Una murmuración recorrió la sala. Entonces, dijo el juez con voz grave, el tribunal tiene motivos suficientes para considerar que ha iniciado una etapa de vinculación interespecies sin la debida documentación. Objeción, interrumpió Nate, levantando la mano como si estuviera en clase. Ella no inició nada. Yo solo necesitaba una ducha. No sabía que secarme activaba un matrimonio. Los 3 jueces lo miraron. Luego consultaron sus paneles holográficos. Señor Nate Calehan, dijo Tajix, con una leve sonrisa. ¿Es cierto que no está familiarizado con las leyes de hospitalidad qatarí? ¿Usted lo estaría si lo tiraran en una estación espacial con solo un calcetín y medio crédito?
Hubo un silencio incómodo. Luego, una risita apenas disimulada por parte del juez joven. Lo que significa, continuó Nate, que si alguien cometió un error cultural, fui yo. No ella. Belari lo miró, sorprendida. ¿Estaba defendiéndola? Interesante, dijo Tajix. ¿Está usted dispuesto a realizar la prueba de compatibilidad para consortes temporales? Para descartar que no hay conexión emocional, como usted afirma. Nate parpadeó. ¿Prueba? 3 fases. La primera, sincronía respiratoria. Segunda, lectura compartida de memorias olfativas. ¿Y la tercera? ¿La tercera? Baile ritual. Sin contacto. Pero emocionalmente sincero. ¿Tengo opción? Negarse implica aceptar el vínculo. Irónico, lo sé. Nate se volvió hacia Belari. Ella no dijo nada, pero su mirada decía, hazlo, por favor, antes de que nos casen sin querer. Vale. Bailemos, dijo él, encogiéndose de hombros. La primera prueba fue sencilla. Más o menos. Ambos se sentaron uno frente al otro, respirando al unísono mientras una luz pulsante los guiaba. Lo complicado fue que estaban muy cerca. Ridículamente cerca. Nate olía a mentol. Y algo más. Algo cálido y familiar. Estás temblando, susurró él. Estoy controlando mi temperatura dérmica, respondió ella. ¿Siempre te pones azul oscuro cuando estás nerviosa? Cállate. La segunda prueba fue más extraña. Se les presentó una serie de aromas encapsulados, desde polvo estelar hasta sopa de raíces flotantes, y tenían que identificar cuál evocaba una memoria emocional más intensa. Nate eligió motor quemado y café rancio. Belari eligió piedra mojada después de tormenta de meteoritos. Ambos, sorprendentemente, coincidieron en pan de alga tibia. Una coincidencia inusual. La tercera prueba fue el problema. El salón de danza ceremonial era una cúpula de cristal, suspendida sobre la estación. Música flotante llenaba el espacio. No había reglas. Solo movimiento. Solo verdad emocional. Belari no sabía cómo moverse de forma emocionalmente sincera. Ella caminaba en línea recta. Pensaba en gráficos. Bailar era íntimo. Vulnerable. Pero Nate, por supuesto, simplemente comenzó a moverse. Desgarbado, torpe, y con una sonrisa tonta. ¿Esto cuenta como danza? Preguntó, girando sobre sí mismo. No lo sé. Pero pareces feliz. Estoy con una mujer hermosa en una burbuja espacial bailando para evitar un matrimonio interplanetario. ¿Cómo no estarlo? Belari sintió un calor que no tenía que ver con la temperatura ambiente. Y sin pensar, comenzó a seguirle el ritmo. Sus movimientos no eran gráciles. Pero eran reales. Y cuando sus miradas se cruzaron en medio del giro, ambos se quedaron quietos un segundo. El tiempo pareció detenerse. No se tocaron. Pero no hizo falta. Fue suficiente el silencio entre sus respiraciones. La IA del tribunal anunció el fin de la prueba. Resultado. Inconcluso. ¿Inconcluso? Preguntaron ambos al mismo tiempo. Existe un 62% de compatibilidad emocional latente, informó el juez. No se puede descartar vínculo. El caso se suspende hasta nueva evaluación en 72 ciclos. Eso significa. Empezó Nate. Significa, respondió Belari, con un suspiro, que estamos bajo observación emocional oficial. Es como estar en libertad condicional, pero romántica. Exactamente. Al salir de la cúpula, Nate le ofreció el brazo. Ella lo miró con escepticismo, pero lo tomó. Solo por equilibrio. Nada más. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó él, mientras caminaban por el pasillo flotante de regreso a su módulo. Ahora, intentamos no activar ningún otro rito ancestral. ¿Y si accidentalmente te beso? Probablemente eso nos case. O nos exilie. O ambas.
Nate se detuvo frente a la puerta de su módulo. Ella también. Entonces mejor no lo hago. A menos que quieras. Belari abrió la puerta. No respondió. Pero al entrar, se giró un segundo. Gracias, por defenderme. Gracias por prestarme la toalla. Y justo cuando ella iba a cerrar la puerta, la IA anunció. Alerta, su estatus consorte ha sido trending número 1 en las noticias de toda la estación. Nueva etiqueta viral, almohadilla que se besen. Belari se quedó congelada. Nate sonrió. ¿Y si lo hacemos solo para callar a Internet? Ella no dijo nada. Pero tampoco cerró la puerta. Y eso, lo dijo todo. Belari solo quería comer en paz. Un almuerzo normal. Silencio, sopa de plasma y una buena lista de quejas internas para revisar. Pero no. Frente a ella, Nate masticaba una barra de proteínas con la boca abierta, sin el menor respeto por el concepto de decoro auditivo. ¿Sabes que eso suena como una criatura carnívora devorando gelatina viva? Dijo ella, sin levantar la vista del informe disciplinario. ¡Qué romántico! ¿Siempre describes así las citas? Esto no es una cita. Ah. Entonces sí estoy friendzoneado. No estás en ninguna zona. Estás en una mesa. Con comida. Comportándote como un simio con wifi. No tengo wifi. Soy completamente análogo. Belari cerró el informe con un suspiro. Desde la audiencia, los escándalos no habían parado. La IA seguía informando sobre nuevos hashtags, almohadilla duchate con un terrícola, almohadilla boda o explosión, almohadilla velate. El último era particularmente molesto. ¿Quién fusionaba nombres así? El verdadero problema no eran los chismes, sino el senador Blakes. Un tradicionalista extremo. Azul oscuro, ojos de obsidiana, y una voz que sonaba como si se tragara piedras por deporte. Estaba exigiendo la destitución de Belari por conducta íntima no autorizada con una especie de secreciones variables. Y ahora, lo peor, había invocado el reto de dominancia feromonal. Una antigua ley que permitía a un qatari desafiar a un consorte sospechoso para probar su valía genética y estabilidad emocional. La ceremonia incluía una exposición pública de esencias, control de glándulas y, bueno, mucha transpiración simbólica. ¿Estás diciendo que tengo que oler mejor que un alien aristócrata? Preguntó Nate, con una ceja arqueada. No. Tienes que superarlo emocionalmente a través de tu presencia bioenergética. ¿Y eso se traduce como desodorante y confianza? No, Nate. Se traduce como sobrevivir sin hacer el ridículo. El evento sería transmitido en directo. Desde el anillo de duelo de la torre central. Cientos de especies viendo. Juzgando. Evaluando la capacidad atractiva natural del humano que había osado secarse con la toalla de Belari. Cuando llegaron al anillo, todo olía a nervios y perfume ceremonial. Nate llevaba un traje de lino espacial que apenas disimulaba su incomodidad. Belari, vestida con su túnica de mediadora neutral, intentaba recordar que esto era por protocolo, no por apego emocional. No importaba que Nate le hubiera traído té esa mañana. No importaba que hubiera dejado la cama impecable. No importaba nada de eso. Importaba el espectáculo. Blakes apareció como una estatua viva, flanqueado por asistentes que rociaban esencias de autoridad en cada paso. Se detuvo frente a Nate y lo inspeccionó como si fuera una planta exótica que necesitaba podarse. Este es el consorte temporal, dijo, con desdén. ¿Este es el humano? Bola, dijo Nate, sonriendo. Te ves como si hubiera salido de una película de ciencia ficción con presupuesto alto. Blakes ignoró el comentario y alzó sus brazos. Un tambor vibró en el aire. El duelo comenzaba. Primera fase, imposición de presencia. Ambos debían caminar en círculos lentos, dejando una estela de su aroma personal en el aire, mientras el público reaccionaba con sensores de atracción involuntaria. Nate levantó la cabeza. Caminó. Respiró hondo.
Piensa en cosas buenas, murmuró Belari desde la banca. Recuerdos que te hagan sentir humano. Él la miró. Y sonrió. Como tu voz cuando me dices que me calle. Belari bajó la vista, pero sus mejillas se tornaron violeta claro. El primer círculo se completó. Nate transpiraba. Blakes flotaba. Literalmente. Un sistema de propulsión interna lo mantenía a 20 centímetros del suelo, dejando una nube azulada de feromonas. El público reaccionó. Marcador, dijo la IA, humano 47%, Qatari 51%. Muy cerca. Segunda fase, confrontación directa de glándulas de núcleo. Blakes infló su pecho y activó sus glándulas de desafío. Un halo rojizo brotó de sus costados. Nate simplemente se quitó el saco. ¿Esto cuenta como activación glandular?, preguntó, levantando las cejas. Eso cuenta como invasión sensual involuntaria, dijo Belari, entre dientes. Él se encogió de hombros. Soy naturaleza pura, nena. El juez tosió. Por favor, limítese a emitir esencias emocionales. No frases inapropiadas. Nate cerró los ojos. Inhaló. Y luego exhaló lentamente. De su cuerpo no salió ningún brillo, ninguna nube, ningún efecto visual. Pero el ambiente cambió. Un murmullo recorrió el anillo. Belari lo sintió. Una emoción cálida. Como hogar. Como una tarde sin deberes. Como querer quedarse. La IA marcó, humano 52%. Qatari 48%. Blake se tensó. Tercera fase, dijo el juez. Declaración emocional final. Blake dio un paso al frente. Como defensor del linaje qatari, declaro que esta unión es un error. El humano es caos. Incómodo. Ilógico. No tiene honor ni balance. Nate se rascó la barbilla. Mi turno, ¿no? Caminó hasta el centro. Miró a Blakes. Luego miró al público. No sé mucho de rituales. Pero sé que cuando alguien está solo, cansado, perdido, y otra persona le da una ducha, una toalla y un lugar en su mesa, eso vale más que 100 feromonas flotantes. Y si amar eso es caos, pues, viva el caos. Silencio absoluto. Belari lo miraba con el corazón latiendo demasiado fuerte para ser diplomático. El marcador final, humano 61%. Qatari 39%. Aplausos. Algunos. Risas. Muchas. Hashtags nuevos, seguramente. Pero sobre todo, victoria. Has ganado, dijo Belari, cuando se reunieron fuera del anillo. ¿Te debo una cena? Me debes una galaxia. ¿Y qué pasa ahora? Ella respiró hondo. Lo miró directo a los ojos. Ahora, eres un reproductor reconocido. ¿Eso es bueno? Eso significa que cualquier intento de revocar nuestra conexión sería ilegal sin tu consentimiento. Nate parpadeó. O sea que, ¿no puedo dejarte? Exactamente. Él se quedó en silencio. Luego asintió. Bueno. Me alegra. Porque no tenía ninguna intención de irme. Belari sonrió. Pequeño. Sincero. Peligrosamente suave. Pero justo cuando iba a decir algo más, la IA interrumpió con un zumbido. Mensaje entrante, Cortax Intergaláctica detecta filtraciones de datos sensibles en su módulo. Se inicia investigación judicial inmediata. Belari se congeló. ¿Tú, tocaste mi consola? Nate tragó saliva. Tal vez. Pero solo un poquito. Y solo porque encontré unos archivos que... ¿Qué? Que prueban que me incriminaron. Que manipularon los registros de mi piloto. Que me arruinaron la vida. Belari lo miró fijamente. ¿Y los descargaste? Sí. Y ahora Cortax, lo sabe. Ella cerró los ojos. Perfecto. ¿Estás enojada? No. Estoy
impresionada. Él sonrió. ¿Eso es bueno? Eso es muy peligroso. Y con eso, la alarma de emergencia sonó en todo el sector. Cortax venía por ellos. Y la única salida sería juntos. Belari corrió sin mirar atrás, con los sensores de proximidad ardiendo en su muñeca y su dignidad diplomática colgando de un hilo. Nate corría a su lado, descalzo, cargando una mochila que parecía más pesada que su pasado. ¿Seguro que no tenías otro lugar donde esconderte? Jadeó él mientras doblaban una esquina. Sí. En la cárcel de seguridad máxima. Muy acogedora. Sin ventanas. Sin aire. Sin ti. Ah, estás diciendo que soy una mejora. No. Estoy diciendo que si caigo contigo, al menos me reiré antes de ser desintegrada. Saltaron un pasillo de mantenimiento y se deslizaron por un conducto de reciclaje hasta un antiguo módulo abandonado en la sección olvidada de la estación. Una vez dentro, el silencio era tan denso que podía escucharse el zumbido de las luces moribundas. Belari cerró la puerta manualmente. Sin sensores. Sin rastros. Solo un cerrojo oxidado y su pulso fuera de control. Aquí no nos rastrearán, susurró. Huele a metal viejo y secretos. Me gusta. Nate se desplomó en el suelo, quitándose la mochila con un gemido de alivio. ¿Qué había en esa bolsa? ¿Un agujero negro? Pruebas. Fragmentos de registros de Cortax. Códigos de vuelo. Correos. Manipulación directa. ¿Y todo eso estaba debajo de tu ropa interior? Era el último lugar donde un androide corporativo buscaría. Belari se permitió una sonrisa. Pequeña. Nerviosa. Luego miró a su alrededor. El módulo era pequeño, con solo un sofá desgastado, una unidad de energía inestable y un rincón con lo que alguna vez fue un baño. Bien, dijo ella. Vamos a necesitar limpiar esto. Ya empiezo a sospechar que tu obsesión con la limpieza es más que cultural. Es religiosa. Katari nivel 3. La pureza del entorno refleja la claridad del alma. Entonces mi alma debe parecer un vertedero. Exacto. El comentario los hizo reír. Juntos. Como si el peligro fuera una historia de otro módulo. Como si estuvieran en una comedia absurda y no al borde de una persecución legal intergaláctica. Mientras Belari trataba de reconfigurar la consola de energía, Nate revisaba sus notas. ¿Sabes? Dijo él. Antes de todo esto, cuando solo era un piloto que saltaba entre estrellas, nunca me imaginé corriendo por pasillos con una ejecutiva azul que sabe pelear, hablar 5 idiomas y arreglar cables con una horquilla. Era una emergencia. Y no tengo tiempo para herramientas. Eres impresionante. En serio. Ella se detuvo. Sus manos aún sobre el panel. No tienes que halagarme, Nate. No lo hago para halagarte. Lo digo porque es cierto. Y porque, en medio de toda esta locura, me gusta estar contigo. Belari giró lentamente. Lo miró. Directamente. Sin protocolos. Sus ojos amatistas se encontraron con los suyos, verdes, llenos de sinceridad torpe. No digas eso, murmuró ella. ¿Por qué no? Porque complicas las cosas. Ya están complicadas. Estamos siendo perseguidos por una megacorporación, acusados de vínculo ilegal y compartiendo el mismo módulo. ¿Qué es un poco de complicación emocional encima? Belari se acercó un paso. Luego otro. Hasta que estuvieron a medio aliento de distancia. En mi cultura, susurró, si 2 personas comparten refugio durante una persecución activa, se considera cohabitación ceremonial. ¿Eso es una forma elegante de decir que ahora vivimos juntos? Eso es una forma legal de decir que estamos comprometidos funcionalmente. ¿Y si ronco? Entonces dormirás en el pasillo. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era eléctrico. Como si el aire estuviera esperando un gesto, una palabra, una caída.
Pero fue el panel de comunicación quien lo interrumpió. Una señal parpadeante. Codificada. Urgente. Bellari corrió a leerla. Nate se acercó por detrás, tan cerca que ella sintió el calor de su pecho sin necesidad de tocarla. ¿Qué dice? Es de Fauna. La abogada independiente. Dice que está dispuesta a ayudarnos. Que ha visto los archivos. Que tiene contactos en el Senado de la estación. ¿Eso significa que no tenemos que vivir escondidos como contrabandistas? Eso significa que tenemos una oportunidad. ¿Y qué hacemos mientras? Ella pensó. Miró el sofá. Miró la pequeña cocina. Miró la escasez de espacio. Adaptarnos. ¿A qué te refieres? Vamos a tener que convivir. Nate levantó una ceja. ¿Con reglas? ¿Con límites? ¿Y abrazos? Solo en caso de emergencia emocional extrema. Voy a tener muchas emergencias. Lo sé. Instalaron una red de privacidad improvisada. Bellari tomó el rincón más cercano a la consola. Nate, el sofá. Compartían la cocina, el baño, y algo más. Algo que no tenía nombre aún, pero que flotaba entre ellos como un satélite invisible. Las noches eran las peores. No por el frío, ni por el miedo a ser encontrados. Sino por los pensamientos. Por las dudas. Por la forma en que Nate la miraba a veces, cuando pensaba que ella no lo notaba. Por la forma en que ella sentía su ausencia cuando él salía a buscar comida o información. Una noche, mientras repasaban los archivos, sus manos se rozaron. No fue un roce dramático. Fue accidental. Pero ninguno se movió. Bellari lo miró. ¿Por qué eres así? Preguntó. ¿Así como? Humano. Caótico. Imprudente. Dulce. ¿Dulce? Olvídalo. No. Dilo otra vez. No. Entonces lo recordaré yo. Dijiste que soy dulce. Dije muchas cosas bajo presión. Y yo escuché dulce. Ambos rieron. Bajito. Como si rieran con el pecho, no con la boca. Esa misma noche, compartieron una manta. Porque la unidad térmica falló. Porque la lógica lo exigía. Porque el frío no entiende de protocolos. Bellari no pudo dormir. No porque él roncara, lo hacía, y bastante, sino porque su respiración era cálida. Rítmica. Tranquilizante. Bellari, susurró él, medio dormido. Sí. Gracias por no dejarme solo. Ella no respondió. Pero se quedó despierta mucho tiempo, escuchando su corazón humano latir como un metrónomo dulce y torpe. Al día siguiente, Fauna llegó al módulo con un rostro serio y una lista de preguntas. Tenemos una oportunidad legal, dijo. Pero necesitaré que testifiques. Y que él también. ¿Sobre qué? Preguntó Nate. Sobre todo. Tu accidente. La manipulación. El vínculo con Bellari. ¿De eso es necesario? Si quieren limpiar sus nombres, sí. Bellari lo miró. Sus ojos hablaban. Estoy contigo, dijo él. Aunque eso signifique, exponernos. Bellari. Ya te he visto quedarte sin aliento por correr, sin paciencia por soportarme, y sin excusas para seguir negando lo que sentimos. Nada me asusta ya. Ella tragó saliva. Entonces prepárate, dijo Fauna. Porque vamos a enfrentarnos a Cortax, y a todos los que creen que una ejecutiva qatarí no puede amar a un humano problemático con buen olor y malas ideas. Bellari no dijo nada. Pero su mano buscó la de Nate. Y esta vez, no fue accidente. Bellari no había previsto que una simple mirada pudiera desestabilizar todo su sistema nervioso. Pero ahí estaba él, Nate, sentado en el suelo del módulo escondido, con la luz tenue reflejándose en sus ojos verdes, hablando con Fauna como si estuviera en una entrevista informal. No planificando una demanda intergaláctica. Así que sí,
decía Nate mientras sostenía una taza de infusión Qatari con ambas manos, manipularon los registros del salto. Lo sabían. Y en vez de arreglarlo, me tiraron al vacío jurídico. ¿Tienes pruebas de eso?, preguntó Fauna, con tono profesional. Las tengo todas en esa cosa, dijo, señalando su vieja mochila con el pie. Pero están cifradas. A mi estilo. ¿Cuál es tu estilo? Caótico. Fauna sonrió por primera vez. Belari lo observaba todo desde el rincón, fingiendo revisar un documento. Pero lo cierto era que no había leído ni una palabra en 10 minutos. Su atención iba y venía entre la voz grave de Nate, sus manos grandes, la forma en que se encorvaba cuando pensaba. Y lo peor era que empezaba a anticipar sus bromas. Y sonreía antes de que él las hiciera. Belari, dijo de pronto Fauna, rompiendo el hilo de pensamientos impropios. Necesito que hagas una declaración personal para el expediente. Nada complicado. Solo responde con sinceridad. Claro, respondió ella, sentándose un poco más recta. ¿Cómo describirías tu vínculo con el humano Nate Callahan? La pregunta se quedó flotando en el aire. Nate se tensó. Fauna se inclinó levemente. Y Belari se quedó en blanco. ¿Vínculo? ¿Cuál de todos? ¿El legal? ¿El accidental? ¿El emocional? ¿El inexplicable? Él llegó a mi vida como una anomalía, comenzó lentamente. Incómodo. Ruidoso. Desordenado. Gracias, susurró Nate. Y sin embargo, continuó, sin mirarlo, cada momento desde su llegada ha tenido sentido. Incluso el caos tiene ritmo cuando él está cerca. El silencio fue tan profundo que se escuchó el zumbido de la unidad térmica fallando. Eso fue, hermoso, dijo Fauna, anotando algo. Nate la miró, pero esta vez no con una de sus sonrisas habituales. La miró como si quisiera decir algo importante y no supiera cómo. Belari evitó sus ojos. Esa noche, el módulo se sentía más pequeño. Como si las paredes se cerraran alrededor de ellos. Después de que Fauna se fue, dejaron de hablar. Pero no por incomodidad. Era algo más denso. Más íntimo. Ella cocinó. Él lavó. Sin música. Sin bromas. Al final, se sentaron juntos en el sofá estrecho, compartiendo una manta porque la calefacción no había vuelto. Y ahí, en medio del silencio, ocurrió. Nate suspiró. Oye, gracias por lo que dijiste. ¿Qué cosa? Que doy ritmo al caos. Ella sonrió, sin mirarlo. Era cierto. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tienes caos? Ella dudó. Luego lo miró. Sus ojos se encontraron. Largos segundos sin decir nada. Más del que dejo ver, respondió. Me gustaría verlo. ¿Ver qué? Tu caos. Belari sintió un cosquilleo extraño en la espalda. Como si alguien activara su piel con código binario. Eso suena a invitación romántica disfrazada. No lo disimulo tanto. Un silencio más. Y entonces ocurrió algo peor que cualquier persecución. Él puso su mano sobre la de ella. No fue un gesto atrevido. Fue suave. Natural. Como si llevara semanas esperando hacerlo. Y lo peor fue que su cuerpo no se apartó. Todo lo contrario. Su pulso se ralentizó. Su respiración se alineó a la de él. Y entonces, sin aviso previo, el módulo reaccionó. Un zumbido bajo. Una vibración en el suelo. Las luces cambiaron a un tono ámbar. ¿Qué pasa?, preguntó Nate, quitando la mano al instante. No. Susurró Belari. No puede ser. ¿Qué hice ahora? Activaste el ritual de apertura de alma. ¿Eso suena íntimo? Lo es. Es un protocolo antiguo, basado en frecuencia corporal compartida. Cuando dos seres sincronizan respiración y contacto físico dentro de un módulo ceremonial. ¿Ceremonial?
Sí. Este era un módulo de luna de miel para embajadores hace 2 siglos. ¿Quieres decir que? Acabamos de activar una secuencia de conexión emocional reconocida por la red diplomática. ¿Eso es malo? Eso es permanente. Nate se levantó como un resorte. ¿Permanente cómo? No legalmente. Pero simbólicamente, se considera que nuestras almas han intercambiado memorias potenciales. ¿Qué significa eso en términos humanos? Que, emocionalmente, ya no somos desconocidos. Nate la miró, con el rostro iluminado por la luz ámbar. Se acercó, lentamente. Entonces dime, dijo. ¿Qué memoria mía recibiste? Aún no la reconozco. ¿Y si te digo que la mía fue la de tu voz cuando dijiste que te gustaba mi caos? Ella lo miró, congelada. Su cerebro quería responder con algo lógico. Su cuerpo quería acercarse. Su alma, bueno, esa estaba en huelga. Eso no es una memoria. Es una interpretación emocional. Entonces, estamos empatados. Hubo un sonido en la consola. Fauna enviaba un mensaje. Velari corrió a leerlo. ¿Noticias? Preguntó él. Sí. Tenemos audiencia. Pasado mañana. Con la Corte Suprema de la Estación. En vivo. Con traducción simultánea. ¿Y tenemos pruebas? Tenemos todo. ¿Y tenemos tiempo? Ella lo miró. Solo si no vuelves a tocarme esta noche. Difícil. ¿Por qué? Porque ahora sé que eso activa rituales románticos. Y tú los activas como quien enciende luces. ¿Será porque me gustas? Ella lo fulminó con la mirada. No uses eso como excusa. Entonces dame otra. Velari se acercó, deteniéndose justo frente a él. Porque si me vuelves a tocar, no me voy a detener. Él no se movió. Entonces no me toques tú. Y ahí estaban otra vez. Mirándose. Respirando. Compartiendo caos. Pero esta vez, sabiendo que el caos tenía nombre, olor, y una voz que decía su nombre de la forma más peligrosa del universo. Suya. El día del juicio amaneció con la gravedad fluctuando. Literalmente. Uno de los estabilizadores centrales de la estación Andrómeda fallaba por mantenimiento, y ahora cada paso se sentía como flotar entre decisiones malas y decisiones peores. Velari se ajustó su túnica diplomática por 4ª vez mientras caminaba junto a Nate hacia la gran cámara legislativa. Él iba con su chaqueta negra ajustada y una expresión seria que no se le había visto jamás, o al menos no sin una broma después. ¿Estás nervioso?, preguntó ella, sin mirarlo. No. Estoy aterrorizado. Pero también tengo hambre. No sé qué emoción domina. Podrías haber comido. No quería arriesgarme a activar otro ritual accidental con tu tostadora. Era un purificador de aire. Pues olía a compromiso. Velari no respondió, pero sus labios temblaron en la esquina, a punto de romper el gesto serio. No podía. No hoy. Hoy estaba a punto de enfrentarse a Cortax Intergaláctica, a una red de corrupción y a una audiencia pública con transmisión en 42 planetas. La sala estaba llena. Burócratas, senadores, diplomáticos, prensa sensacionalista, incluso el viejo juez Tallix con sus gafas anticuadas de lectura que usaba solo por estética ancestral. Fauna ya los esperaba en la primera fila, con sus documentos alineados como armas de precisión. A su lado, un pequeño dron traductor vibraba con emoción, ya conectado al canal de traducción emocional sincronizada. Porque sí, además del idioma, hoy también se traducirían las intenciones. Recuerden, dijo Fauna. No discutan, no suden, y no se miren demasiado tiempo. Este tribunal es emocionalmente reactivo. ¿Qué pasa si lo hago?, preguntó Nate, apuntando con los ojos a Velari. Si sostienes la mirada más de 6 segundos, se interpretará como declaración pública de compatibilidad reproductiva. ¿Y si lo hago en 5.9? Entonces estarás jugando con fuego.
Belari sintió el peso de sus propios ojos. Porque en algún lugar entre la primera ducha, los juicios, los bailes y las huidas por túneles oscuros, había comenzado a gustarle todo de él. Incluso su forma de respirar. Su risa. Su voz cuando decía su nombre bajito, como si fuera un secreto que solo él merecía guardar. Comenzó la audiencia. El portavoz de Cortax apareció en pantalla, frío, metálico, sin una pizca de remordimiento. Estos datos fueron obtenidos ilegalmente, declaró con voz de estática controlada. No tienen validez jurídica. Fauna se levantó. Fueron descargados desde un sistema abierto, no clasificado, por un individuo que tenía autorización de vuelo previa. La omisión de la empresa en reportar los fallos del sistema es negligencia grave. No hay prueba de que el fallo causara el accidente. Belari se adelantó. Entonces expliquen por qué se eliminaron 7 registros internos la noche anterior al salto. Aquí están los respaldos recuperados. El silencio fue inmediato. El dron traductor repitió su tono con eco solemne, ella ha dicho la verdad. Cortax intentó desviar, acusar, minimizar. Pero uno a uno, los datos, los gráficos, los testigos, todo caía como lluvia sobre una represa agrietada. Hasta que Nate habló. No como víctima. No como consorte. Sino como piloto. Yo no soy un héroe. Solo quería volar. Y cuando me quitaron eso, no fue solo mi trabajo. Fue mi vida. Ustedes no solo me hundieron. Me borraron. Y si no fuera por esta mujer, dijo, girándose hacia Belari, yo seguiría tirado en un pasillo. Olvidado. Sucio. Invisible. Ella me devolvió algo que ninguna empresa puede fabricar, valor. El dron traductor se quedó en silencio por varios segundos. Luego dijo con tono cargado. Él ha dicho amor. Belari sintió una punzada en el pecho. No dolor. Algo más profundo. Algo que amenazaba con quedarse. Los jueces deliberaron. El veredicto fue leído por una voz impersonal. Se declara a Cortax responsable de negligencia, manipulación de evidencia y persecución injustificada. Se ordena su desmantelamiento parcial, la restitución de la licencia del piloto Nate Callahan y compensación inmediata. Los murmullos estallaron. La prensa gritaba. Los flashes cegaban. Pero nada, absolutamente nada, era más brillante que la mirada que Nate le dedicó a Belari. Ella quiso decir algo. Pero la IA del recinto habló de nuevo. Según tradición de la estación Andrómeda, toda dupla que gana una causa juntos y sobrevive a la evaluación emocional pública, está invitada a realizar una unión simbólica. Ceremonia disponible. Coordinadas enviadas. Belari abrió la boca. ¿Eso es obligatorio? Preguntó Nate, divertido. No. Solo es, altamente sugerido. ¿Y qué pasa si aceptamos? Se nos reconoce como pareja simbólica. Con beneficios legales. Y, privilegios residenciales. ¿Incluye doble ducha? Incluye, todo. Él dio un paso hacia ella. ¿Tú quieres? Belari lo miró. A los ojos. Esta vez sin miedo. No sé qué pasará mañana. Pero sí sé que si hoy me dan la opción de estar contigo, no voy a decir que no. Nate sonrió. Esa sonrisa. La primera. La más humana. Y al tomar su mano, no hubo zumbidos ni alarmas. Solo una vibración cálida en la piel. Y un pensamiento compartido. Ella era su caos. Y él, su hogar. Y justo cuando pensaban que nada más podía sorprenderlos. La pantalla principal cambió. Un nuevo mensaje. Cita solicitada, Imperio Caldariano. Motivo, investigación de comportamiento romántico humano para tratados culturales. Solicitan presentación de la pareja. Nate se giró hacia Belari, sin soltar su mano. ¿Qué opinas de unas vacaciones diplomáticas? Ella alzó una ceja. ¿Pagadas? Con habitaciones separadas. ¿Para qué? Para seguir activando rituales, uno por uno.
Y Belari, solo sonrió. Porque con él, hasta el caos tenía sentido.